Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar del cambio de paradigma en religión y espiritualidad. Ha habido ya algunas grabaciones de algunos vídeos sobre el tema de la espiritualidad y del diálogo entre uno y otro, pero hoy queremos referirnos a un hecho que creo que estamos asistiendo en la actualidad, y es justamente, como hemos titulado este vídeo, un cambio de paradigma, ¿no? En la línea en la que empezamos cuando nos basamos en el tema de la filosofía de la ciencia y en la noción de cambio de paradigma del filósofo Thomas Kuhn, hoy lo vamos a llevar al tema de la religión y la espiritualidad para explicar no la distinción entre un ámbito y el otro, porque eso ya lo hemos dicho en vídeos anteriores y no quiero tampoco ponerme pesado con esa cuestión, sino al hecho de que creo que estamos asistiendo justamente a un viraje, a un giro, a un cambio de mentalidad respecto a estas cuestiones, ¿no? La espiritualidad y la religión. ¿Por qué digo esto? Pues porque hasta hace muy poco, y por muy poco yo diría pocas décadas, la relación de la gente, de la ciudadanía sobre estos temas era una relación pues, muy dialéctica, muy de contraposición entre religión y religiosidad, como dos extremos completamente contrapuestos, ¿no? O, dicho con otras palabras, creencia y ateísmo, ¿no? O, en fin, o profesión de una fe y de todos sus aditamentos culturales, tradicionales, litúrgicos, etcétera, o negación absoluta de todo lo que tenga que ver con trascendencia, y por tanto pues el otro polo sería la apuesta por una visión, una antropología completamente materialista, donde lo que hay es lo que ves, el hombre es exclusivamente su cuerpo, lo que llamamos, pues, no sé, conciencia o realidades espirituales no serían más que bueno, pues conglomerados químicos y eléctricos, ¿no? Diríamos una evolución de la materia en estados complejos y punto. Entonces, o se era creyente o se era totalmente increyente, y eso, pues a nivel social, se reflejaba en el hecho de que había personas religiosas que seguían, como digo, una visión trascendente de la vida con las consecuentes acciones al respecto, y personas que le daban la espalda a eso y que sencillamente pues vivían, diríamos, en un inmanentismo total y absoluto, ¿de acuerdo? Eso ha sido, desde mi punto de vista, cómo se ha vivido esto de la religión hasta hace muy poco, hasta hace bastante poco. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues yo creo que lo que ha cambiado es que se ha producido a un tiempo un doble fenómeno, ¿no? Un doble mecanismo en montones de personas. El esquema anterior de creencia o increencia o de religión y ateísmo creo que se está quedando desfasado en esta cuestión, y pues bueno, aunque obviamente, por supuesto, sigue habiendo muchísimas personas que reproducen ambos esquemas y que, bueno, que sí que se sitúan en uno de los dos polos, o en el polo, diríamos, de la religiosidad, o en el polo de la increencia atea y materialista absoluta, pero ya no es la única contraposición, o ya no es el único binomio que explica la relación de la gente con estas cuestiones, ¿no? Ahora esto habría que añadirle otra visión de las cosas y otro comportamiento social al respecto de esto. Y es que pues mucha gente que durante muchísimo tiempo ha seguido la religión y ha seguido una posición y una actitud personal religiosa, pues como viene observando, diríamos, como que la religión no le cubre sus expectativas, no satisface su búsqueda de una experiencia trascendente, o de una experiencia de interioridad, o de una experiencia, bueno, lo que los antiguos llamaban mística, ¿no? Una experiencia de unión con lo absoluto, con lo que nos absorbe, o con el fondo real o el centro de nuestro ser. Y no, entonces que ven como que la religión en este sentido se les ha ido quedando un poco obsoleta. Es cierto que, bueno, por un lado el avance no solo ya de la ciencia y de la cultura, sino del acceso universal a estas cosas, porque claro, también, bueno, pues de hace un tiempo hacia atrás, el acceso a la ciencia, a la cultura, al arte, a la filosofía, era solo, diríamos, privilegio de una élite social, ¿no? De una clase privilegiada de la sociedad, mientras las masas pues permanecían en ese sentido muy orillados y muy en la ignorancia.
Los cambios políticos y sociales del último siglo han permitido evidentemente un acercamiento masivo de la ciudadanía pues a estos tejidos y a estos estratos de la vida social, ¿no? Que son el conocimiento, la información, la ciencia y la cultura, y eso también diríamos pues ha avanzado un poco o ha contribuido un poco al avance de un cierto racionalismo, por así decirlo, o de un cierto pensamiento bueno, autocrítico, ¿no? Por parte de la gente, y por tanto una mayor reticencia a creerse cualquier cosa de una forma así pasiva, ingenua o inocente. Por otro lado, también la revolución de las nuevas tecnologías y en fin, la sensación que ha dado de dominio del hombre sobre el mundo y sobre la tierra. Esto de la revolución de las nuevas tecnologías también pues eso, ha influido muchísimo en un cambio de mentalidad de la sociedad y de la gente, y por supuesto ha cambiado hasta radicalmente nuestras concepciones del espacio y del tiempo. Todo cambia, ¿no? Y la sensación de la velocidad que tenemos en la vida diaria, etcétera, etcétera. El espacio ya no es un espacio estrictamente físico, es un espacio virtual. Lo mismo decimos del tiempo, ¿no? Ahora la comunicación es absolutamente instantánea. Todo esto ha ido naturalmente influyendo en un cambio de mentalidad por parte del hombre y de la mujer de hoy, que, como digo, pues tienen un mayor acceso a la reflexión, al conocimiento, a la información, y por tanto pues ha ido abandonando, diríamos, no sé, posturas pues a lo mejor más antiguas o más alienantes, o lo que se llamaba antiguamente la fe del carbonero, etcétera. Si a eso además le unimos que pues no pocas veces el comportamiento de la institución, por ejemplo, en el caso de nuestra cultura occidental sería la iglesia, más en concreto la jerarquía eclesiástica, pues a montones de personas les ha decepcionado mucho o no han visto, diríamos, en la iglesia pues un ejemplo testimonial de aquello en lo que supuestamente creen. Eso ha hecho que haya habido paulatinamente un abandono cada vez más masivo de la religión, o al menos de la religión entendida como se entendía oficialmente y tradicionalmente. No hay más que ver nuestras iglesias cada vez más vacías, y por lo general también las parroquias y demás, y esa, diríamos, adhesión a movimientos religiosos pues se queda más bien reducido o resumido en algunas instituciones, organismos de tipo cultural, como por ejemplo hermandades de Semana Santa o hermandades de romeras, de romerías, de vírgenes, etcétera, más que como una presencia mayoritariamente en las áreas religiosas como caracterizaban al hombre de antaño. Pero curiosamente, y al mismo tiempo en que por otras muchas razones que no podemos analizar ahora porque excederían el formato de estos vídeos, y del desencanto, diríamos, del hombre y de la mujer modernos o actuales con la institución religiosa, con las instituciones religiosas y con la visión tradicional o tradicionalista de la religión, sin embargo, no ha conllevado, ni muchísimo menos, un aumento o un incremento del ateísmo, de la increencia o del posicionamiento de la gente en eso, en posturas más materialistas o más positivistas, más cientificistas o más fisicalistas. No, no, no. Curiosamente, ese abandono del tejido religioso o diríamos, del estrato religioso ha ido acompañado al mismo tiempo de una mayor inquietud y mayor búsqueda espiritual. Y es curioso porque esto además, que también coincide quizás con el multiculturalismo y con el acercamiento intercultural, porque también en el mundo en el que vivimos, por los fenómenos migratorios, como digo, también por lo que nos han acercado a todos y a todas las nuevas tecnologías y un largo etcétera, eso ha hecho que también se tenga una visión más sincrética, por así decirla, del hecho religioso. Hay un mayor diálogo interreligioso. Eso ha hecho también que muchas personas hayan tenido un acercamiento a otras, diríamos, a otras inspiraciones culturales y espirituales de otras latitudes, ¿no? A otras formas de entender y de respirar el hecho espiritual. Y así, pues, por ejemplo, el abrazo cada vez mayor entre Oriente y Occidente ha hecho que, pues, cuestiones como el yoga o el taoísmo, la meditación, el zen, hayan ido teniendo un calado progresivo cada vez más en nuestras sociedades occidentales, y ha despertado un interés cada vez mayor en muchísimos de nuestros contemporáneos por la búsqueda interior y por la búsqueda de la profundización en su propio ser. Y nosotros desde aquí, desde luego, saludamos con mucha alegría y con mucho regocijo este cambio de paradigma, porque entendemos que es infinitamente más auténtico.
Esto sería el segundo polo ahora, es decir, pues tendríamos gente o mucha gente que está buscando una orientación espiritual en su vida o está buscando una profundización en su ser frente a, bueno, a personas que no, que siguen como estaban, posicionadas en una visión, diríamos, por llamarlo de alguna manera, científica del mundo o materialista del mundo, pero este no es el único esquema explicativo ahora mismo de la realidad a nivel socio-religioso, porque también desde el punto de vista de la religión hay personas que han vivido diríamos, este despertar o este nuevo despertar de la sensibilidad espiritual. Hay personas que la han vivido y lo viven en sustitución de las antiguas formas tradicionales de vivir lo religioso, diríamos, directamente han cambiado sus prácticas religiosas por la búsqueda espiritual y por la búsqueda de trascendencia, y hay otras personas que no la han sustituido, sino que lo que han hecho ha sido incorporarlo a su vivencia de lo religioso. Pues mucha gente que antes vivía lo religioso pues casi como un rito, como una costumbre, más o menos como un hábito, diríamos, pues algo mecanizado, interiorizado, y que se vivía pues como se viven las tradiciones culturales de cada lugar, de cada geografía, y ahora lo que han hecho ha sido enriquecer su práctica religiosa, pues coloreándola o tonificándola con esta búsqueda espiritual de lo auténtico, de algo que verdaderamente les haga enfrentarse cada mañana a su propio ser, a su propio yo, a su propio interior, y buscar permanentemente su naturaleza, su esencia, su identidad, o buscar la respuesta a la gran pregunta de las preguntas, que es ¿quién soy yo o qué soy yo? De manera que ahora mismo el abanico se amplía bastante más que antes. Ahora ya la cuestión no queda reducida a creyentes o ateos, ahora la cuestión queda, digamos, un poco más ampliada, como digo, entre personas que buscan algún tipo de trascendencia o que la creen encontrar o identificar en ciertas experiencias humanas bueno, a las que asisten de modo casi sorpresivo, y en otros casos progresivos. Y, como digo, personas que buscan esta espiritualidad o esta trascendencia, y personas que no, y personas que simplemente pues se mantienen en la increencia de siempre. Por otro lado tendríamos pues personas que buscando una vía espiritual de acceso a lo profundo, a aquello que está más allá de lo que percibimos directamente e inmediatamente con nuestros sentidos y con nuestra razón. Por un lado, lo que llamamos buscadores espirituales, que lo hacen de espaldas a la religión y a la institución religiosa, ya no practican pues sacramentos, ritos o pertenencia a instituciones religiosas, sino que buscan o en solitario o en grupos, porque también están proliferando cada vez más las meditaciones comunitarias, los retiros, los sessing y las búsquedas espirituales en común, y lo hacen así como sustitución de la antigua religiosidad. Y en un tercer lugar, pues nos encontraríamos pues, personas que, como digo, siguen viviendo sus vidas como siempre, sin interés por estas cuestiones, y personas que viven la espiritualidad de espaldas a la religión, y personas que viven la espiritualidad como tiñendo de un nuevo sabor y de una nueva forma, con una nueva actitud, con un nuevo corazón, su vida religiosa. O sea, gente que vive lo religioso, pero que lo vive en un constante diálogo y apertura a una profundización espiritual y a una búsqueda espiritual que está más allá de dogmas, de autoridades, diríamos, teológico-morales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy desde luego convencido, sin entrar en juzgar si es bueno o malo, que a mí personalmente me agrada porque veo que es un paso de crecimiento en lo humano y de crecimiento en lo espiritual y de crecimiento también en lo filosófico, pero más allá de mi gusto personal, yo creo que esto es un hecho real que está sucediendo, y que lo prueba también el hecho de que algunas personas que por miedo o por inseguridad saludan esto de forma negativa, como rechazo, han constituido pues o han visto o han mirado esta irrupción de nuevas búsquedas espirituales como un ataque a sus posiciones religiosas, y se han defendido a su vez atacando, ¿no? Hoy también nos encontramos con que en ciertas líneas de interpretación de lo espiritual te encuentras enfrente con posición casi de enemistad militante a un cierto sector de la sociedad religiosa que esto lo mira de una forma belicosa y de una forma beligerante, ¿no? Como que vienen a atacarnos, que vienen a criticar nuestras tradiciones, que vienen a quitarnos adeptos, ¿no? Mirándolo un poco desde una óptica pues que siempre caracterizó a la religión oficial, que es el proselitismo, y entonces no interpretan esto de una manera abierta y positiva, sino que lo interpretan como algo que de alguna manera pone en riesgo su seguridad y su identidad, porque quizás muchas de esas personas, en lugar de haber tenido una experiencia o una vivencia
profunda de encuentro con lo absoluto, lo que han tenido ha sido una adhesión más bien teórica o ideológica a una serie de creencias, de verdades o de teorías, que son las que para ellos están siendo atacadas. Yo creo que esto es una prueba de que lo que afirmo es efectivamente un cambio de paradigma y que eso constituye o provoca una reacción de tipo adverso en gente que no encuentra esto positivo, sino negativo. Bien, de todas maneras, vosotros, queridos amigos y amigas, como es lógico, tenéis el derecho, yo diría casi el deber, de tener vuestras propias opiniones al respecto del tema que estamos diciendo, y como siempre tenéis esto abierto para poder poner comentarios, criticar, negar, refutar o estar de acuerdo, lo que os parezca. Y si no os apetece nada de esto, pues en el caso de que os haya parecido interesante la reflexión, podéis compartirla con vuestros amigos o familiares, o podéis darle a me gusta si así lo estimáis oportuno. Pues nada, muchas gracias por estar ahí como siempre, y un abrazo muy fuerte hasta el próximo vídeo.